Tomémonos un delicioso café al iniciar esta mañana. La medida de Dios. También cuando vamos a preparar el café hay medidas. Hay medidas según tanto café vamos a preparar. Algunos saben la medida al tanteo. Otros hacen la medida con sus cucharas, con sus medidores. Existen las grandes cafeterías, las tiendas de café en línea que tienen sus medidas. Y también la medida de café, el peso del café, la medida del café, la calidad del café. ¿Y cuál es la medida de Dios? La medida de Dios es generosa. La medida de Dios es rebosante. La medida de Dios es desbordante. Así nos lo decía la palabra de Dios. Y en la palabra aparecen varias veces la medida. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice que tuvo una visión de un templo hermoso, que por la puerta oriental salía agua a levante, y que por donde corría esa agua, los árboles eran verdes, sus hojas medicinales, sus frutos eran abundantes. Así queremos, en esa medida, que la creación, que la casa común, que el río, que las cosechas, que los jardines, que los solares, que los parques tengan esa medida abundante, generosa, que los cuidemos, que nuestra medida con la creación sea alta en el cuidado, en la protección, en la reserva, en proteger lo que hay. La medida de Dios es generosa, rebosante, desbordante. Pero nos dice que el Señor lo hizo cruzar esas aguas y que al principio el agua le llegaba a los tobillos y que caminó 500 metros más y el agua le llegó a la rodilla y que caminó 500 más y el agua le llegaba a la cintura y ya no podía sostenerse sobre los pies y se vadeaba sobre las aguas. La medida de Dios va creciendo, la medida de Dios se multiplica. Dios no tiene medida, la medida de Dios es abundante, generosa, multiplicó los panes. El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. La medida de Dios es generosa siempre, es la mano abierta de Dios sobre toda la creación. ¿Quién puede medir a palmos el cielo? ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? ¿Quién puede contar las arenas del mar? Porque la medida de Dios es así, generosa, grande. Y esa medida que va creciendo al tobillo, a la rodilla, a la cintura, nos puede decir que la gracia, que la fe en cada uno de nosotros también tiene una medida que crece. Que tiene que, dice Juan Bautista, que crezca Él y que yo disminuya. Que crezca el reino, que crezca la palabra. Que en esta cuaresma disminuya el mal, disminuya por la fuerza de la oración, disminuya por la fuerza del ayuno. Si todos los católicos ayunamos de verdad y lo necesitamos ayunar para quitarle medida al mal, para quitarle medida a todo lo que se ha hecho sobre Colombia, para quitarle medida y poder y fuerza al maligno. Oremos por nuestros policías, por nuestra fuerza pública, que tienen una medida, que tienen un control también en la hora de ejercer el orden. Ellos son Dios y patria, Dios en su corazón. Oremos por la fuerza pública, que ellos tienen las medidas para restringir, para ayudarnos a controlar el mal, el desorden desmedido del ser humano cuando se deja llevar por los vicios, por el alcohol, por la droga. Ellos controlan nuestras medidas. Todos los envases, todo lo que compramos tiene una medida para gastar, una medida para ahorrar. ¿Cuál es la medida de Dios? La medida de Dios es generosa, abundante, remecida. Cuando tú preparas el café, le pones una medida de azúcar, una medida de aceite y una medida de agua, para que quede en el punto. Y en el campo, con la leña, le pone una medida para que el fuego sea apropiado. Y también cuando lo servimos tenemos una medida para que sea elegante, para que sea agradable. Hay una medida en su aroma, hay una medida en el café. La medida de Dios es generosa, abundante, remecida. La amistad verdadera no tiene medida. Cuando queremos, cuando amamos a las personas, no hay medida. Tampoco nos sobrepasamos. Sabemos
hasta dónde es el límite, porque Dios ha puesto un límite, una medida sobre toda la creación y no podemos pasar ni cruzar esa medida que Dios ha puesto. Pero Él, su amor, su misericordia, como desde donde sale el sol hasta el ocaso, así la medida de Dios es grande, rebosante y generosa. Por eso, seamos medidos y también seamos desmedidos como Dios en lo bueno. Seamos generosos, que nuestro afecto, que nuestro trabajo, a veces nos marcamos por los horarios y la medida de Dios a veces también es la medida de nosotros, no la de Dios. La de nosotros es tacaña a veces. Pidámosle al Señor, Él que es generoso, que su medida es rebosante, que su medida es grande, nos ayude a perdonar 70 veces 7. Que el Señor nos ayude a vivir estos días no en saco roto y a aprovechar el tiempo. Tomémonos un delicioso café con la medida de Dios. Dígale al que está al lado, sea medido. Dígale al que está al lado, que su medida sea generosa, rebosante, como la de Dios. Un buen día y que Dios bendiga todos sus trabajos, que Dios bendiga cada hora, cada minuto, cada segundo, que Dios bendiga en la creación, que Dios nos bendiga en el trabajo, que el Señor multiplique y haga crecer todo lo bueno y que nosotros hagamos decrecer en la medida el mal. Un delicioso café, Dios los bendiga.